Bienvenidos a Gestión de Seguridad al Día. Es un espacio de análisis donde debatiremos los desafíos reales del entorno laboral. Hoy abordaremos un tema complejo y muchas veces incivilizado. ¿El estrés y el acoso laboral son verdaderas causas de accidentes o se utilizan como excusas dentro de las organizaciones? Más allá de la normativa, hablaremos de cultura organizacional, responsabilidad gerencial y el papel del profesional en seguridad y salud en el trabajo. Me acompaña mi compañero David Cervantes. Gracias. Gracias, Carol. Para entrar en contexto sobre el estrés laboral y el acoso que forman parte de los llamados riesgos psicosociales que muchas veces no son visibles, pero tienen un impacto directo en el trabajador. Así es, Carol. En Colombia estos riesgos están contemplados dentro del decreto 1072 del 2015, el cual obligan a las empresas no solo a gestionar riesgos físicos, sino también aquellos que afectan a la salud mental. Claro que sí, David. Además, el estrés crónico puede afectar funciones cognitivas como la atención, la memoria y la toma de decisiones, lo que aumenta significativamente la probabilidad de cometer errores en el trabajo. Y también tenemos que tener que desde el punto de vista empresarial, estos riesgos son difíciles de medir, a diferencia de un riesgo físico. No hay un indicador inmediato que permita decir esto causa el accidente. Claro que sí, digamos que aquí se nos presentaría una pregunta que sería, ¿estamos frente a causas reales que no se gestionan correctamente o frente a factores que se utilizan para justificar fallas individuales o del sistema? ¿El estrés causa accidentes? David, desde el punto de vista Viéndolo técnico, ¿el estrés puede considerarse causa directa de un accidente? Viéndolo desde un punto de vista técnico, Carol, ¿el estrés puede considerarse una causa directa en un accidente? Sí, pero hay que aclarar algo importante. Rara la vez, en una causa única, el estrés actúa como un factor contribuyente para aumentar la probabilidad o el riesgo del error humano. Pero ahí es donde surge el gran problema, que es donde comienza el debate. Si uno no es una causa directa, ¿hasta qué punto es válido y atribuye la responsabilidad de un accidente? Em, es válido cuando hay evidencias de fatiga mental, como exceso de trabajo, pero también cuando también hay sobrecarga laboral o la presión constante del trabajo. Y es ignorado completamente en ese ámbito. Claro que sí. También, según investigaciones, hay estudios que demuestran que los trabajadores bajo estrés laboral tienen mayor probabilidad de cometer errores críticos. No es una suposición, sino es una evidencia, ya que tenemos muchos casos que se han presentado. El acoso laboral es un riesgo invisible. David, ¿cómo crees que influye el acoso laboral en la seguridad? Mm, Viéndolo bajo estudios y en casos ya un poco más llevándolo al tipo real, el acoso genera ansiedad, miedo y distracción. Esos son factores que se pueden contribuir, influyen al acoso laboral, y un trabajador que esté siendo presionado o intimidado contra su hábito laboral no está concentrado en su labor, y lo que incrementa es el riesgo o probabilidad de realizar un accidente. Pero ahí es donde comienza la difícil forma de comprobar el acoso. ¿No crees
que eso se puede abrir la puerta a una excusa? Sí, claro. Es difícil, pero a la vez no es imposible, porque pues según baterías de riesgo psicosocial que se han aplicado en las empresas a lo largo de la implementación de los sistemas de gestión, notamos que el problema muchas veces no es la empresa, sino que no se aplica correctamente. Carol, pero ahí es donde comienza, pero eso es una visión a corto plazo o un accidente grave puede generar acoso en muchos mayor. O y cuando no se evalúa estos factores en el sistema de gestión, quedan incompletos, no se puede hablar de la prevención y es ignorado en la salud mental. Pues aquí veremos que digamos que entra la parte de la responsabilidad que tiene como tal la gerencia de la empresa, porque pues podemos ver que desde ese enfoque empresarial se tiende a ignorar muchas veces esos riesgos. Carol, pero principalmente por dos razones que tenemos que hablar. No generan resultados visibles inmediatos y tampoco están implementando la inversión en bienestar de la organización. Pero que ahí es donde comienza una visión a corto plazo, que es un accidente grave, puede generar un costo mucho mayor. Exacto, porque pues muchas veces se ignoran estos tipos de casos y estos riesgos empiezan a afectar la productividad de las empresas a lo largo de un tiempo, no necesariamente en el instante, sino a medida que van ocurriendo. Esto también nos está generando que se realice un aumento en los casos de ausentismo y tengamos que realizar rotación de personal, lo cual nos disminuye el rendimiento laboral. Estoy completamente de acuerdo contigo, Carol, pero también creo que falta un poco más en la formación de los directivos, sensibilizar esa área para que vean los costos directos y sean conscientes de este tema que es completamente grave. Claro que sí. Aquí nos daría, digamos, que una pregunta, la cual sería, ¿el estrés y el acoso son causas reales o son excusas laborales de los trabajadores? Viéndolo un poco de lo que hemos hablado, yo diría que puede ser de ambas cosas, ya que son causas reales, pero también puede ser mal utilizada si no hay un análisis serio o no hay un estudio que compruebe eso. También para mí, viéndolo un poco más, el problema no es que sean excusas, sino que es una investigación adecuadamente y así podríamos minimizar ese tipo de información de decir de que por estrés laboral pueden existir los accidentes. Coincido contigo, David, porque pues el verdadero problema es la falta de la cultura organizacional, mientras que la salud mental no sea una prioridad para las empresas, nuestros trabajadores seguirán en ese riesgo, ya que, digamos, el acoso laboral seguirá siendo algo invisible. Aquí nos genera también una pregunta que sería, ¿estamos frente a un problema técnico o un problema cultural? Mm, Viéndolo de esta forma, creo que son las dos, ambas cosas. Puede ser un tema de problema técnico y también un problema cultural. Y más que todo, yo diría que principalmente es de la cultura. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que es un problema cultural. Pues aquí como conclusión de nuestro debate tenemos que realizar como nosotros como profesionales recomendación dirigida a los futuros colegas de las universidades para que ellos se enfoquen en la salud mental de los trabajadores, realizando diferentes actividades, socializando los tipos de acoso laboral, para que ellos estén conscientes de lo que es acoso y lo que no es acoso laboral, y en caso de que sientan esa presión, realicen el reporte, qué pena contigo, al debido comité.
Sí, Carol, completamente de acuerdo con tu conclusión y viendo los estudios o los futuros colegas de nuestra universidad, los invito a que investiguen más sobre los accidentes de forma integral, que no se queden solo con lo evidente, sino que también lleguen a algo más profundo, que busquen diferentes técnicas de investigación, que busquen más evidencias, que realicen reportajes, hablen sobre la persona, se metan más en la investigación del accidente o en el papel de la persona que sufrió el accidente. Esto que tiende a un lenguaje más que todo empresarial, pero también es más que todo eh, educativo de la persona que va a realizar el accidente. Y si logran demostrar el impacto económico que esto lleva, que ya que una buena investigación es causa o se puede buscar la forma de mitigar a futuro el mismo accidente, también es un impacto económico de los riesgos y serán más escuchados. Sí, y también tenemos que tener en cuenta que no debemos subestimar la salud mental de nuestros trabajadores, porque pues ellos muchas veces no expresan 100% sus emociones, mucho menos cuando se ven afectados por el tema como de la pena, el orgullo, pero debemos tener en cuenta que ellos también se sienten en riesgo. Entonces, como conclusión, tenemos que el estrés y el acoso laboral no lo deben ver en general desde la gerencia, desde el área de CST, recursos humanos y demás, como una excusa de los trabajadores, sino como un factor real que se presenta en nuestros ambientes laborales que requiere realizar un análisis y una gestión y un compromiso organizacional, que pues para eso podemos aplicar nuestras baterías de riesgo psicosocial. Pues este fue nuestro debate, David. Espero pues volver a tener un debate así de fluido sobre el tema, ya que pues es un tema muy importante, lo cual muchas veces lo dejamos pasar por alto, pero pues hoy en día debemos cuidar en un 90%, si es posible, la salud mental de nuestros colaboradores, pues con el fin de que no se vean afectadas nuestras actividades ni la productividad de nuestras empresas. Muchas gracias por acompañarnos en en este episodio que nombramos Gestión y Seguridad al Día. Gracias, Carol, por invitarme a tu podcast y fue un debate muy enriquecedor de la parte de seguridad y salud del trabajo y nos veremos en otras ocasiones. Gracias, Carol. Claro que sí, David. Muchas gracias a ti también.